¿Cómo están? Saludos a la Iglesia del Señor Jesucristo. Hoy, día de enseñanza, quiero invitarles a meditar, a investigar, a extraer las verdades de la carta de Pablo a Filemón, ¿sí? Sin embargo, vamos a escoger un versículo que es central en el texto para no leer todo el texto. Dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Versículos 17 y 18 de la carta de Pablo a Filemón. Como principio interpretativo, siempre debemos situarnos en lo que llamamos el contexto histórico, cultural de cada pasaje bíblico, ya que las situaciones son distintas según el periodo de tiempo, y tratar de extraer lo que los autores transmitieron a sus destinatarios originales. Cuando hablamos de Pablo en relación con Filemón y como parte de esta situación a un hombre llamado Onésimo, al parecer no tiene mayor relevancia para nosotros en este tiempo, sobre todo porque Filemón era un ex dueño del fugitivo esclavo Onésimo, y Pablo hace las veces de intercesor para que Onésimo sea otra vez recibido por Filemón. Además, si en esta carta queremos encontrar algo tal vez un poco más espiritual, la verdad hay muy poco. Entonces, la pregunta nace, ¿no? ¿Qué debemos ver en esta carta que nos pueda interesar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, si es que alguien se la hace, respecto a cuál era la intención del Espíritu Santo al dejarnos esta escritura, quisiera aclarar que ni en esta escritura ni en ninguna otra tendría que haber algo que para mí o para usted sea interesante. Ahora, si usted y yo buscamos conocer, entender y obedecer la voluntad soberana de Dios, entonces toda la escritura será una fuente inagotable de bienestar, ya que su mirada se tornará de satisfacer sus problemas hacia la confianza en el poder de Dios, que según su voluntad se desarrollará, aunque a veces no nos guste. Dios es Dios, nosotros somos sus súbditos, y debemos siempre someternos a su voluntad. Pero bueno, respondiendo a la pregunta anterior acerca de cuál es el propósito de la presente carta dada por el Espíritu Santo, debemos responder que hay que fijarse en el contenido de esta carta, ¿cierto? Como principio, donde si bien, como ya hemos dicho, no hay mucha expresión espiritual o misterio o doctrina, sí hay mucho que aprender. En primer lugar, de la justicia de Dios, de la diplomacia y actitud de Pablo hacia una problemática que es más bien social, aunque centrada en el ámbito de lo judicial. Para que no nos confundamos, cuando hablamos de ámbito judicial me refiero a esa situación en la que hay una problemática legal y que deben intervenir un juez, abogados, fiscales, acusados, testigos, etc. ¿Sí? Entonces, aquí estamos frente a una situación de esas, aunque un poquito menos formal. Aquí el trato es interno. Si lo podemos ilustrar, es como cuando por alguna razón dos vehículos chocan de manera leve, puede ser en un estacionamiento, entonces cada uno dice, bueno, nos arreglamos a la buena. Seguramente usted ha escuchado esa expresión. Es decir, tú cubres mis gastos, o llamamos a Carabineros y ponemos una denuncia y le damos un curso legal al incidente. Generalmente se llega a un arreglo a la buena. Eso pasa en esta situación. Pablo está en una posición de abogado, Filemón de afectado y Onésimo como el imputado. En primer lugar, la presente carta a Filemón se hace mucho más clara cuando comprendemos dos cosas. Uno, que la esclavitud, aunque nos es lejana, y en rigor hoy no existe,
Pero sin embargo la historia nos ha mostrado el desarrollo en algunos sectores de la esclavitud. Recordamos la marcada historia de esclavitud cuando tomaban, por ejemplo, a los africanos y los hacían esclavos y los traían al continente inglés, al país inglés o al continente americano. Había discriminaciones, odios, comparaciones, incluso el bullying viene de por ahí también, y lo hemos visto, ¿sí? Por otro lado, en la segunda parte, la situación de esta carta se produce en un contexto donde la esclavitud era legal y en muchas ocasiones con bastantes ventajas en comparación al llamado hombre libre. Ejemplo de esto es que los esclavos en aquel entonces eran el hombre de confianza del dueño, administraban sus bienes, el que contrataba los servicios externos, el que acompañaba los eventos sociales de la clase alta. Era prácticamente lo que para nosotros hoy es un gerente o un administrador. A la vez había leyes que lo protegían, incluso que bajo ciertas circunstancias le daban la posibilidad de ser libre, aunque muchos elegían quedarse como esclavos, evidentemente por la situación, ¿no? Entonces, comprendimos estos conceptos y contexto de la carta. Vamos entonces a la situación bíblica, tal cual lo expresa la carta a Filemón, ¿sí? Recordemos, en esta situación en la que estaba Pablo, Filemón, Onésimo y algunos otros hermanos que sirven también como testigos en esta problemática. Téngalo presente para el resto del texto, ¿sí? Tenemos a Onésimo, que por alguna situación no explícita en el texto, se había separado de su dueño Filemón. Digo no, que no está explícita en el texto, pero podemos pensar en base a los versículos 11 y 15, que por alguna deficiencia en su servicio fue despedido o dejado en libertad. De hecho, es llamado inútil en el versículo 11. Y lo vemos siendo compañero de Pablo en la cárcel. Claro está que no por ser precisamente cristiano o perseguido, como lo es en el caso de Pablo. Pero al parecer, y como suele ocurrir cuando interviene nuestro Salvador, la situación cambió, nuestro Señor lo miró y a través de Pablo fue visitado y Onésimo fue traído a salvación. Es entonces cuando es llamado útil, ¿sí? Todo hombre que es salvado debiera ser útil al Señor, a su matrimonio, en su familia, en su trabajo y donde esté. Perdón. Por otro lado, la presente carta nos muestra un Pablo con facultades dignas de imitar. Si bien la edad no es necesariamente un indicador de madurez espiritual, aquí vemos a un Pablo anciano, que no abusa de su autoridad frente a la solicitud que motiva la carta, ruega y no exige, solicita y no impone, apelando al amor que Dios nos da y entendiendo que Filemón correspondería a ese amor teniendo una buena respuesta o una positiva respuesta. Pablo hace la solicitud de que Onésimo podría ser digno de ser recibido, incluso como algo más que un esclavo, como un hermano amado. Por supuesto, con esto quiso decir que la motivación de Onésimo para servirle, ayudarle, sería distinta, y también distintos los resultados de su servicio, por lo cual el trato antiguo debía cambiar, ¿cierto?, entre ambos. Pablo le recuerda a Filemón que en el fondo él era un deudor por lo que Pablo había hecho con él, de modo que debía comprender la igualdad de condiciones entre él y su renovado esclavo Onésimo. Cuando somos hijos de Dios, no hay esclavo ni libre, somos todos del Señor, y nosotros iguales ante Él. No sabemos cuál fue el resultado de la solicitud, pero podemos estar seguros de que se hizo la voluntad de Dios. Entonces, hasta aquí, la presente nos muestra el limpio desarrollo de una situación donde la clave de la solución de la problemática es el amor fraternal, con base en la comunión que produce Cristo. Aunque también podemos aprender cómo es que se solucionan las situaciones de conflicto, ¿sí? En el fondo, lo que Pablo está diciendo es que si algo hemos recibido
en gracia, de esa misma manera debemos entregar. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Sin embargo, la importancia de esta carta no radica en eso, en lo que ya hemos visto hasta aquí, sino en una verdad representada en el acto de Pablo. Y no te se digo representada, y no simbolizada ni alegorizada, sino representada o incluso decir reproducida sería correcto. Y me refiero al acto de redención que Pablo ejerce. Recordemos que la redención se define como el acto de liberación hecha bajo un previo acuerdo de pago. Veamos el versículo 17, 18 y 19. Dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Para no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sí? Entonces, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo y que si algo debe él se lo pagará. En el fondo, es pagar por el otro sin pedir nada a cambio. Cabe aquí una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra redención? Y ahora otra pregunta, permítame. ¿Entiende a qué se refiere? El plan eterno de Dios, trazado para la humanidad, donde un alto precio fue pagado en la cruz por Jesucristo, precio que cada hombre de verdad debe pagar, pero que en nuestro caso, porque hemos creído en la sustitución de su cuerpo en la cruz, es decir, donde debí morir yo, murió Cristo y me libertó de mi condenación y la muerte. En este caso ni la muerte ni el diablo ya tienen autoridad. Este plan es llamado la redención del hombre. Incluso si buscamos el tema principal de toda la Biblia, podría ser perfectamente este: la redención del hombre bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo repito para que nos quede claro: la redención del hombre bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Respecto a la acción redentora originada en el corazón de Dios, podríamos hablar ampliamente. Sin embargo, solo quisiera referirme en unas pocas líneas aclaratorias. Por un lado, la redención divina es el acto por medio del cual el hombre es liberado de la esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo, mediante un precio de sangre entregado por Cristo Jesús. Ya que en la justicia de Dios la paga del pecado es muerte, Cristo tuvo que morir en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. Por otro lado, la redención ocurre en el creyente al momento de creer en Jesucristo, aunque fue planificado por Dios antes de la fundación del mundo. Por otro lado, la redención fue directamente sobre la muerte y el diablo. Ellos ya no tienen derecho sobre los que creen en el Salvador Jesucristo. Quiero aquí decir un fuerte no, que no fue un precio pagado ni a la muerte ni al diablo. Sin embargo, este precio nos permitió sí ser liberados de la muerte y del diablo. Pero el precio pagado fue hacia la justicia de Dios, ya que el diablo tenía el imperio de la muerte por derecho en la jurisprudencia del reino de Dios, es decir, conforme al derecho del reino de Dios, el diablo tenía el imperio de la muerte. Pero cuando nuestro bendito Salvador pagó el precio de sangre, nos llamó, nos libertó, y esta redención será completada no aquí, sino cuando se establezca su reino eterno. Hermosa carta que nos recuerda ese acto maravilloso, trascendental, maravilloso, en donde Jesucristo, en sustitución suya y mía, se entrega en un madero, se humilla, pero luego resucita el tercer día para sentarse a la diestra de Dios y está
por sobre todas las cosas. Dios le bendiga. Esta ha sido la enseñanza acerca del libro, o de la carta, mejor dicho, de Pablo a Filemón. Muchas bendiciones y ya luego nos estaremos viendo. Saludos.